Soy la doctora Laura Elberger, ginecóloga, especialista en fertilidad. Bueno, la charla de hoy es un poco ver cuándo debemos pensar en hacer un estudio genético de los embriones antes de una transferencia embrionaria en los casos que hacemos un tratamiento de fertilización in vitro o de ICSI. Entonces, ¿qué es el diagnóstico genético preimplantatorio? Bueno, el diagnóstico genético preimplantatorio o DGP es el estudio genético del material justamente de los embriones. Entonces, en el momento que se realizó una fertilización in vitro o un ICSI, es decir, se juntaron los óvulos con los espermatozoides, esos embrioncitos, en vez de ser transferidos al útero, primero se le hace una biopsia, que es la extracción de una célula o algunas de sus células, según en qué estadio se realice esta técnica, y se realiza un estudio genético del material de los embriones para poder conocer con certeza si son genéticamente sanos o no estos embriones antes de transferirlos. Entonces, ¿en qué caso se considera esta técnica? Porque no es una técnica de uso habitual en cualquier pareja que hace un in vitro o en ICSI. Bueno, las indicaciones serían específicas en aquellas parejas que se sabe concretamente que tienen algún riesgo elevado de transmitir una enfermedad genética a su hijo. Por ejemplo, aquellas parejas que ya tienen un hijo nacido con una enfermedad, por ejemplo, una anemia o severa como la anemia de Fanconi, como puede ser una fibrosis quística, bueno, ciertas enfermedades que realmente tuvieron un hijo con una enfermedad que quieren prevenir. También puede ser en aquellas parejas abortadoras recurrentes donde se les hizo un estudio sanguíneo tanto a la mujer como al hombre y en alguno de ellos o en ambos se detectó lo que se llaman translocaciones, que son ciertas alteraciones o intercambio de material genético que predispone a los abortos recurrentes. Bueno, luego también en aquellas parejas donde se hacen reiterados tratamientos de fertilidad de in vitro, de ICSI y con lindos embriones de buena calidad en el laboratorio y resulta que no implantan, que hay como varios intentos fallidos donde uno no se explica cuál fue esa causa, ¿sí? En todos estos casos, bueno, se puede hacer un estudio genético preimplantatorio para determinar que el embrión que se va a transferir no sea portador de alguna alteración genética que pueda traer no el éxito del embarazo, a abortos o ni que hablar de un hijo nacido con una enfermedad. Incluso también otra indicación importante es en aquellas parejas que tienen un hijo con alguna enfermedad, que necesitan un hermano genéticamente compatible, se puede hacer una biopsia genética preimplantatoria de un embrión y hacer lo que llama la tipificación de la HLA, que son los genes de la compatibilidad, como para transferir embriones genéticamente compatibles con ese hermano que después se va a querer, por ejemplo, que este hermano por nacer sea donante del hermano nacido enfermo. Bueno, hasta acá eso. Luego, ¿qué pasa? Están los casos más sociales, que son en realidad los que más frecuentemente se consulta hoy en día, que tienen mucho que ver, sobre todo con mujeres que ya tienen más de 35 años. ¿Por qué? Porque es muy sabido que la calidad de los óvulos disminuye en relación directa con la edad de la mujer. Esto tiene que ver con que los genes que están dentro de los ovocitos van envejeciendo, dado que estos óvulos vienen con la mujer desde antes de ellas haber nacido. Es decir, que una mujer de 35 años, los óvulos que ovula son óvulos que ya hace 35 años que estaban guardados en sus ovarios. Hay una charla donde yo explico un poco más en detalle todo esto en otro video, también de esta biblioteca, que tiene que ver con las tasas de embarazo de FIV y ICSI antes y después de los 40 años, o cuándo pensar en congelar óvulos. Bueno, acá en estos videos hablo un poco más en detalle de todo lo que tiene que ver con la calidad ovocitaria. Bueno, entonces en estas mujeres, sobre todo si tienen más de 35, más de 40 años, es muy común la consulta de ¿puedo hacer un estudio genético de estos embriones para no transferirme un embrión que tenga una alteración genética? Bueno, en este caso se habla de DGS, es decir, es un diagnóstico genético de screening o de evaluación del estatus genético del embrión. En realidad esto es posible hacerlo.
tiene algunas ventajas y algunas desventajas. La ventaja es que, bueno, efectivamente podemos, si llegamos a tener esta evaluación es que podemos conocer si los embriones que vamos a transferir son genéticamente normales. La desventaja es que muchas veces en este tipo de casos, justamente no solo hay una disminución de la calidad de la ovulación, sino muchas veces de la cantidad de óvulos disponibles. Entonces, si no tenemos un número suficiente de embriones formados, eventualmente tal vez no tengamos una cantidad de embriones adecuada como para analizarlo, corriendo el riesgo de que o se detengan en el laboratorio, en el caso que, por ejemplo, queramos llevarlos hasta un estadio de blastocisto, o que luego el estudio genético nos arroje que los pocos embriones que tenemos son genéticamente alterados y, bueno, no tengamos nada para llevar a la transferencia. En el caso que entonces efectivamente se hace esta técnica, ¿cómo son los pasos a seguir? Bueno, se realiza la estimulación ovárica como para cualquier tratamiento de fertilidad, se realiza la punción, se realiza la unión de los óvulos con los espermatozoides mediante la técnica de in vitro de ICSI, y se deja desarrollar los embriones hasta el estadio de día 3, donde el embrión tiene aproximadamente 8 células, y en ese caso se realiza una biopsia de una única célula de este embrión. O se puede dejar desarrollar 2 días más el embrión, es decir, hasta el estadio de blastocisto, donde ya es un embrión donde tiene un número muchísimo mayor de células, y entonces se puede realizar en este estadio la biopsia, la extracción de un conjunto de células para analizar. La ventaja del primer estadio es que por ahí el resultado generalmente está en ese mismo ciclo y lo podemos transferir en fresco, y la desventaja es que justamente estamos analizando una sola célula de ese embrión, y en el caso de blastocisto es que estudiamos varias células, pero los embriones en ese caso se congelan para transferir en diferido, y bueno, además hay que tener una calidad suficiente para que puedan desarrollar embriones hasta este estadio. Entonces, ya sea que se realizó la biopsia en un día 3 o en un día 5, se utilizan diferentes técnicas. Si lo que queremos evaluar son alteraciones en el número de cromosomas, por ejemplo, detectar la más común es la trisomía 21, ¿sí? Que sería 3 cromosomas 21 en vez de 2, que esto es lo más frecuente en las mujeres de edad avanzada, sobre todo más de 35 años y especialmente más allá de los 40. Bueno, con estas técnicas lo vamos a detectar. Se pueden detectar otro tipo de alteraciones numéricas desde ya, otras trisomías, también alteraciones estructurales, es decir, si los cromosomas están intercambiando su material genético en translocaciones, inversiones, deleciones, en fin. O bien podemos evaluar puntualmente enfermedades génicas, es decir, hay más de 600 enfermedades que hoy en día se pueden evaluar que son de transmisión genética, como mencionamos anteriormente, fibrosis quística, anemias, hemofilias, talasemias, hay una infinidad de enfermedades que se pueden detectar, y en estos casos se utilizan unas técnicas especiales que se llaman de PCR, donde se evalúa específicamente dentro de cada cromosoma el gen que regula esa enfermedad para ver si está afectado o no. En el caso de cuando dijimos para ver alteraciones cromosómicas tanto en el número o en la estructura, podemos utilizar 2 técnicas. La clásica, que se llama de FISH, donde se pueden estudiar hasta 8 o 9 cromosomas. Hoy en día hay una técnica mucho más moderna que se llama CGH Arrays, que utiliza unos microchips y evalúa los 24 cromosomas que existen, ¿sí? Todas las personas tenemos 22 cromosomas, y las mujeres además en XX y los varones XY. Entonces, con este tipo de tecnología hoy en día se pueden evaluar los 24 cromosomas y saber si genéticamente tienen alguna alteración, no solo 8 o 9 cromosomas los más comunes, sino el total de los cromosomas. Bueno, entonces esto es un poco la idea. El mensaje final sería que desde ya en aquellas enfermedades que se transmiten genéticamente y ya son conocidas, o los padres son portadores, o hay abortos recurrentes donde se descartaron otras causas, o hay fallos de implantación donde se descartaron estas causas,
Esta técnica puede ser de gran utilidad y, por supuesto, en las mujeres de más edad, sobre todo cuando se acercan los 40 años, es un instrumento más donde si, bueno, efectivamente se puede llegar a cabo esta técnica, podemos llegar a por lo menos a saber que estamos transfiriendo embriones genéticamente sanos y por lo tanto tratar de con esto mejorar la tasa de implantación, de embarazo, disminuir la tasa de aborto, sobre todo porque estamos descartando trisomías, como por ejemplo el síndrome de Down o otras trisomías, y bueno, y por lo tanto también aumentar la posibilidad de que el bebé sea sano desde el punto de vista genético. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.